Antes de comenzar mañana pues con el comentario directo de esos puntos, hacer una breve historia del catecismo, de por qué la Iglesia ha promulgado este catecismo, etcétera, de la importancia que tiene dentro de la Iglesia. En el año 1985, o sea, 20 años después de que concluyó el Concilio Vaticano II, la Iglesia celebró un sínodo extraordinario, un sínodo en el que se estaba conmemorando esos 20 años del Concilio Vaticano II. Y allí los padres sinodales hicieron una petición prácticamente por unanimidad. El 98% de los padres sinodales firmó una petición dirigida al Santo Padre Juan Pablo II. La voy a leer literalmente. Es prácticamente unánime el deseo de que se redacte un catecismo o compendio de toda la doctrina católica en lo que respecta a la fe y a la moral, de modo que sea un punto de referencia para los catecismos o compendios preparados en los diversos países. La presentación de la doctrina deberá de ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina integral y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Esta fue la petición de los padres sinodales. El Papa, ni que decir tiene, acogió esa petición pues con mucha atención. Se formó pues una comisión redactora. La Iglesia había sentido esa necesidad. Una comisión primeramente de 12 cardenales. Después de esa comisión de 12 cardenales eligió 7 redactores de esta, o mejor dicho, una comisión de redactores formada por 7 miembros. Entre esos 7 miembros de la comisión de redactores tenemos que decir que había un obispo español, Monseñor Estepa. También hay que decir que la Iglesia española ha estado cerca del catecismo desde el primer momento. Más tarde, en el año 1989, cuando ya los trabajos estaban más adelantados, se le nombró a un dominico, el padre Schembor, redactor jefe de ese catecismo. Actualmente el padre Schembor es cardenal de Viena, entonces todavía no era obispo, pero hay que decir que el Papa fijó los ojos en él y es un hombre importante para la historia de este catecismo. Aparte de Juan Pablo II, ha habido 2 nombres muy importantes ligados a este catecismo. Uno es el cardenal Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto XVI, y otro fue el padre Schembor, este dominico actualmente cardenal de Viena. Y bien, pues comenzó un largo proceso de elaboración. Una vez que se hizo el primer borrador, 7 fueron los borradores que se hicieron de este catecismo, fue enviado a todo el episcopado mundial, porque el Papa enseña las cuestiones de fe pues en comunión con todos los obispos del mundo. Se envió a todos los obispos del mundo para que lo leyesen, para que hiciesen matizaciones, para que aportasen aspectos nuevos, y se recibieron 24.000 enmiendas de los obispos de todo el mundo. 24.000 enmiendas, que bien, no pensemos cuando hablamos de enmiendas que estamos hablando de que los obispos no estaban de acuerdo en los contenidos de la fe, porque la práctica totalidad de esas enmiendas eran redactadas en el sentido positivo, diciendo, sería bueno insistir más en esto, sería bueno hacer este matiz, sería bueno lo siguiente, ¿no? Pues bien, hay que decir que de todas esas enmiendas, pues una gran parte de ellas fueron recogidas, matizadas. Qué importantísimo, ¿no? Pues habrá sido la aportación de todos los obispos a distintos matices, incluso a veces pequeñas palabras, ¿no?, que se quieren precisar. Hay que decir que el catecismo fue redactado en francés. Todos estos trabajos se hicieron en francés, porque por desgracia pues tenemos que reconocer que en la Iglesia Católica pues el latín lo hemos ido perdiendo como lengua habitual de uso, y no únicamente los sacerdotes, sino también pues los obispos, aunque tengan cierta capacidad de entender el latín, pues no tienen tal dominio del latín como para poder precisar muchas cosas, etcétera. Se pensó cuál podía ser el idioma ideal para hacer todo este estudio, y se pensó que el lenguaje más común y más preciso teológicamente podría ser el francés. Podría haber sido también el italiano, pero quizás el lenguaje francés era más común al común de los obispos. Bien, se redactó en francés, por lo tanto. Y la intención de la Iglesia
fue la de hacer con ello un catecismo mayor. ¿Qué quiere decir esto de catecismo mayor? Bueno, pues un catecismo mayor es un catecismo que ha sido redactado no con la intención de que como tal llegue a los niños. Es un catecismo que no ha sido redactado pedagógicamente, sino que es un catecismo cuya finalidad y cuyos destinatarios, sus destinatarios, son los responsables de la catequesis. En primer lugar, los obispos, los sacerdotes, encargados de la catequesis, y confiando en que ellos después sepan traducirlo pedagógicamente al pueblo de Dios. Ahora bien, también es cierto que el mismo catecismo dice que sus destinatarios no únicamente son los responsables de la catequesis, sino que sus destinatarios son también pues todo el pueblo de Dios. Y además, bueno, pues hay que decir que también en la medida en que el nivel cultural, etcétera, pues ha ido subiendo mucho, ¿no? En Occidente especialmente, pues hay mucha mayor capacidad de poder recibir directamente un catecismo mayor que podía haberla existido hace 50 o 60 años. Es decir, hace 50 o 60 años pues hubiese sido más difícil que un programa como este de Radio María explicase directamente un catecismo mayor a la audiencia. Casi hubiese sido necesario en un tiempo pues en el que la cultura era muy inferior, en el que se hubiese tenido que elegir no un catecismo mayor, sino un catecismo ya traducido. Pero también la cultura, pues gracias a Dios de nuestro pueblo, ha ido creciendo y hay mayor capacidad de una recepción directa de un catecismo mayor. Y además parece ser también que no es lo mismo pues que ese catecismo, aunque es verdad que los catecismos hay que inculturarlos, y en cada lugar pues hay una cultura y unos, podríamos decir, unas formas de expresión, pues bueno, pues la inculturación en países como Francia o países como Italia o países como España, pues casi pues es muy mínima porque el catecismo ha sido redactado ya en un idioma como el francés y en un contexto cultural ya muy próximo a nosotros. Por lo tanto, no es el mismo el grado de inculturación que necesitamos nosotros que en una tribu de África, donde igual hay que hacer un esfuerzo de expresión de cómo traducir eso pues en unos términos más comprensibles para la tribu africana. Nosotros tenemos la capacidad de entender directamente un catecismo mayor sin mayor problema, porque también es más próximo en sus fuentes a nosotros, en su exposición. Pues bien, esta es un poco la finalidad y los destinatarios de este catecismo mayor. Tengamos en cuenta de que estamos ante un catecismo que es verdaderamente un compendio de la fe católica. En él se integra la Sagrada Escritura. Quien sea capaz de profundizar en este catecismo va a conocer profundamente la Sagrada Escritura. Se hacen unas 3.000 citas de la Sagrada Escritura en este catecismo. Hay también miles de citas de los padres de la Iglesia, de los padres, lo que llamamos aquí por padres de la Iglesia se entienden pues esos estudiosos de la fe de los primeros siglos de la Iglesia. Los dos padres más citados son San Irineo y San Agustín, dos padres claves en la historia de la Iglesia. También tiene unas fuentes litúrgicas grandísimas. En este catecismo se estudia continuamente, cuáles son las expresiones en nuestra oración y en nuestra liturgia de la que es la fe de la Iglesia. Por ejemplo, a veces se dice, como dice la oración colecta del domingo de Pascua, etcétera, pues y cita esa oración colecta. Se integra, pues, la fuente bíblica, la fuente patrística, la fuente litúrgica y, lógicamente, también el magisterio de la Iglesia expresado, pues, en los concilios, en los dogmas. Aquí hay, por lo tanto, un compendio de una fe, de un depósito de fe maravillosamente conjuntado en el catecismo. Es un gozo muy grande el que hayamos podido tener este compendio, esta armonía interior de la fe de la Iglesia. Bien, vamos, muy buenos días. Alabado sea Jesucristo.